dirección. En sus hombros el cargo toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor.
tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro servicio virtual que cada domingo estamos presentando. Somos la Iglesia Fuente de Bendición de Iquitos. Bienvenido, amiga, hermano, estás conectado ahí. El día de hoy vamos a compartir una poderosa palabra a cargo de nuestro hermano Saúl Solano con el tema Palabra de Vida. Y el texto bíblico que vamos a compartir se encuentra en el libro de Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. A continuación compartimos la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Saúl Solano. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en este día para poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por darnos este tiempo y esta oportunidad de poder estar reunidos juntos con nuestras familias, ahí donde tú estás, en el aplicativo donde tú estás viéndonos, donde tú nos estás escuchando. Y bien, vamos a compartir el mensaje de la palabra y en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Y el tema que vamos a estar compartiendo es palabra viva y eficaz. Esta bendita palabra que hemos recibido por el Evangelio. Gracias a Dios que nosotros hemos recepcionado el mensaje de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, yo quisiera que donde tú estás puedas acompañarme en un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que abra nuestros corazones y abra nuestra mente para poder comprender y entender el mensaje de esta palabra en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos este precioso momento, Señor. Estamos reunidos en nuestras casas, en nuestros hogares, a través, Señor, de un aplicativo, Padre. Gracias, Señor, por brindar el mensaje de tu palabra, Señor, quien refresque nuestro espíritu, Padre, quien llene nuestro corazón, Señor, para encaminarnos, Señor, hasta donde tú quieres que nosotros, Señor, marchemos de una forma que a ti te agrade, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias o nuestros aplicativos que tenemos ahí a la mano en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Seguramente usted ya, este texto usted lo sabe de memoria, pero vamos a entender y comprender un poco más acerca del contexto y de la palabra que vamos a referir ahora. Y dice así, ¿no? El verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la cual Israel recibiera por medio de Moisés, ahí en el monte Sinaí, y los lectores de los Hebreos en Cristo ya hace mucho tiempo atrás, dejaban sin excusa a quienes la escuchaban. El judaísmo, queridos amigos, queridos hermanos, reconocía la habilidad de Dios para descubrir cada detalle en el corazón y el pensamiento de uno. Por eso en el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 23, el salmista nos va a expresar de la siguiente manera y nos va a decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En la profundidad del corazón del salmista conocía, entendía que solamente Dios podía examinar, podía conocer y probar el corazón y el pensamiento de los seres humanos. El filósofo judío alejandrino Filón hablaba del poder de la universal divina palabra para dividir el alma en unidades más pequeñas, especialmente entre sus componentes racionales e irracionales. Pero a él a veces identificaba el espíritu y el alma como usualmente lo hacían los escritores del Nuevo Testamento. Pero el punto aquí, queridos hermanos, queridos amigos, no es un análisis de la naturaleza en sí del ser humano, sino que la palabra escudriña, escarba el corazón de una manera tan detallada que es como una espada, dice esta analogía, afilada que divide inclusivemente lo que es tácitamente invisible, ya sea del alma, el espíritu o coyunturas o tuétanos, como nos narra la palabra del Señor aquí en Hebreos 4:12. Esta carta a los hebreos, queridos amigos y hermanos, nos estimula a todo creyente a continuar creciendo en la madurez de Cristo, y también nos va a decir la forma que cada creyente puede crecer a través de la palabra del Señor. Esta carta a los hebreos nos anima. Y dice las Escrituras así: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. En una versión diferente va a usar la palabra poderosa. La palabra es poderosa. La palabra de Dios fue revelada perfectamente en la obra y ministerio de Cristo. Jesús viene a ser la palabra encarnada, como lo vamos a ver en los versos siguientes, en el libro de Juan capítulo 1, versos 1 y 14, nos va a decir específicamente esto, lo que estamos hablando ahora. Dice la palabra: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan mismo va a referir: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces esta palabra, lo que dice este hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice las Escrituras: estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, y la gloria del unigénito Hijo del Padre. Se está refiriendo específicamente a Cristo. Cristo, la palabra encarnada. Pero el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 nos va a decir lo siguiente: Dios, habiendo
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ojo con esto, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero suyo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano querido, la palabra de Dios hoy en día es la palabra escrita. Esa palabra que lo tienes ahí, seguramente en el lugar donde tú te encuentras, está una Biblia física o en tu aplicativo que lo tienes, que verbalmente dice fue inspirada y escrita y está en los 66 libros de las Escrituras, como nos muestra en 2 Timoteo 3:16, la parte A dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Gálatas capítulo 3, verso 8 nos va a decir, y es más, las Escrituras previeron este tiempo en que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. La palabra de Dios, viva y eficaz. Hermano querido, amigo, la palabra de Dios por su naturaleza ya es viva y ya es eficaz. Esta palabra es poderosísima, es poderosa. Ahora, pongámonos a pensar y a reflexionar. Si por su naturaleza la palabra es viva y eficaz, ¿cuándo se hace viva y eficaz en el creyente o en el cristiano, en el Hijo de Dios? Déjame decirte, es viva porque participa cada cristiano en la vida misma de Dios que la inspira o que la sopla, ¿no? Por eso hemos visto y hemos hecho la referencia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura es inspirada, dice, por Dios, ¿no? Es inspirada por Él mismo. Y no solamente es viva, sino vital. Juan 6:63 nos va a decir, y el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Las mismas palabras de Cristo que anunció hace muchos años atrás, esta palabra escrita es la que tenemos ahora. Es la misma palabra del Señor. Cuando nosotros agarramos y leemos la Biblia, estamos exhalando la palabra de Dios. Estamos jalando, estamos apoderándonos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto va a suceder, querido amigo, cuando somos renacidos. Primera de Pedro 1, 23 al 25 va a decir, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ojo con esto, que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como dice esta analogía, toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y dice las Escrituras, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Un día nosotros hemos renacido de nuevo, dice la palabra. Y no por simiente que es corrupta, sino por una simiente que es incorruptible a través de Jesucristo por medio de la palabra. Y esta palabra que hemos recibido, a Cristo que hemos recibido en nuestra vida, tiene que permanecer, dice las Escrituras, por siempre y para siempre. Primera de Corintios 15, 45 dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. Se convirtió en un ser viviente cuando dio el aliento de vida, ¿no? Pero el último Adán, hablando de Cristo en las Escrituras, es el Espíritu que da vida. Es que por Él hemos tenido un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto. Qué espectacular, qué grandioso es saber que nosotros hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, por Jesucristo, que es la palabra encarnada. Ojo, y quiero decirte, también es viva porque se encarna en la vida del cristiano. Cobra vida en aquel que reconoce la palabra como su autoridad en su vida.
Esta palabra se hace viva cuando la obedecemos. Ojo con esto. Y quiero que subrayes esto. Cuando la recibimos y la obedecemos. Hechos capítulo 7, 38 y 39 nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, dice las Escrituras, y que recibió, ¿qué cosa? Palabra de vida que darnos, a cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esta misma palabra, hermanos, esta misma palabra nos tiene que llevar, que hemos recibido, tenemos que obedecerlo, dice las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros hemos desechado las palabras las enseñanzas de la palabra de Dios? Y tal vez nuestro corazón ha estado pensando en nuestro viejo hombre, en nuestra antigua manera de vivir. Y hemos sustraído solamente las cosas que a nosotros nos conviene recibir, pero no hemos obedecido en su totalidad esta palabra. Es eficaz, porque solo la palabra tiene la capacidad, tiene el poder de alcanzar, hermano querido, los objetivos, el propósito en la vida del cristiano, y también produce el efecto esperado en la vida del cristiano. Esta palabra es eficaz porque es poderosa, tiene esa capacidad. La palabra de Dios es eficaz cuando actúa en la vida del creyente. Primera Tesalonicenses 2:13 nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, dice las Escrituras, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ojo con esto, la cual actúa, ¿qué cosa? En vosotros los creyentes, en nosotros los creyentes. Esta palabra se va a hacer eficaz cuando actúa en la vida del creyente. La palabra es eficaz cuando es útil al cristiano. Acabamos de ver 2 Timoteo 3, 16, 17 claramente. Toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, dice las Escrituras. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermano querido, amigo que nos estás escuchando, cuando la palabra del Señor te enseña lo que es verdad, muchas veces tendemos a desechar una enseñanza de la palabra del Señor. O cuando nos hace ver lo que en nuestra vida, las cosas negativas que hacemos, tendemos por hacerlo a un lado, cerrar nuestro corazón. Cuando nos corrige, cuando estamos equivocados, cuando tomamos malas decisiones y perseveramos en ella. O cuando nos enseña a hacer lo correcto, lo desestimamos. Dios a través de ella quiere prepararnos y capacitarnos para toda buena acción. Eso es la palabra de Dios cuando es poderoso en nuestra vida. La palabra de Dios cobrará eficacia cuando la guardamos y la hacemos. Josué capítulo 1, verso 8 nos dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Hay algo importante aquí. Cuando la guardamos y cuando hacemos que esta palabra
sea eficaz en nuestra vida, sea parte de nuestra vida diaria. De día y de noche, va a decir el Señor a Josué, meditarla, que esta palabra sea encarnada en nuestra vida, en nuestro ser. Hermanos queridos y amigos, seamos autores y no jueces. Santiago 1, 22 y 25 nos dice la siguiente frase: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la ley perfecta y de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si tú estás dispuesto a ser un hacedor de la palabra, una persona que esté comprometida a vivir una vida que a Dios le agrada a través de las Escrituras, serás bienaventurado, dice. La palabra de Dios, espada afilada de dos filos. Una de las características de esta espada de doble filo es que es una arma blanca ofensiva de hierro que posee dos filos en ambos lados de la hoja. En el sentido figurado, por supuesto, era la gran arma en los tiempos de Jesús y Pablo. Miren, como quien diciendo, como una bomba atómica en ese momento. Podía hacer muchas cosas, causar heridas tan profundas. Pero esta acción puede ser efectiva, pero opuesta a la vez. Por ejemplo, cuando le dices algo a alguien para llamarle a reflexión, puede ser un arma de doble filo, sí. Como le puede agradar la exhortación o como se puede molestar por ella. Por eso decimos que la Biblia funciona verdaderamente como una espada de dos filos en su capacidad de cortar hasta lo más profundo del corazón y el alma de una persona. Muchas veces recepcionamos la palabra, lo tomamos la palabra y decidimos vivir bajo la luz de la palabra, pero muchas veces cuando la palabra nos exhorta y nos dice crudamente las cosas que nosotros estamos actuando, pensando, muchas veces tenemos la tendencia a desechar esto y seguir con nuestra vida así. Las Escrituras dicen que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, en otra versión, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano querido amigo, el mensaje de Dios está vivo, está activo en cada creyente. O tal vez debe ser así, que esté activo y que esté vivo en cada creyente. Y dice las Escrituras que penetra hasta lo más profundo de una persona, discierne lo que es natural de lo que es espiritual, así como los pensamientos, hermano, las reflexiones en tu vida e intenciones como tus objetivos, como tus planes, como el propósito tal vez de una persona. Por eso Hebreos 4:13 va a decir, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Así dice las Escrituras. No hay nada que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuenta. Todo está abierto ante los ojos del Señor. Nada de lo que podamos hacer o pensar desestima el saber de Dios. Definitivamente que no. La palabra de Dios pone de manifiesto las motivaciones naturales y espirituales del corazón de un creyente. Ahora déjame decirte esto, la mención del alma, el espíritu, las coyunturas o los tuétanos no tiene por objeto describir las partes que se componen el ser humano.
sino solo el más hondo discernimiento en los pensamientos mismos y en las intenciones del corazón. Hay una palabra que me llama mucho la atención cuando habla de discernir. Es una palabra griega que significa kritikos, ¿no? Es un adjetivo verbal que significa diestro para juzgar. Entonces podemos decir que la palabra de Dios tiene el poder de discernir, o sea, está listo, es capacitado para calificarte, porque trae a la luz el conocimiento, la reflexión, la idea de tu vida, que está en la mente del hombre, como si lo sacara de un laberinto donde antes te encontrabas metido. Tal vez estés confundido, sin saber las cosas, pero de ahí cuando te alumbra la luz del Evangelio, cuando te alumbra desde ese lugar donde estás sin escapatoria, sin salida, Dios te da la guía a través de la palabra, te muestra el camino correcto por donde tú debes andar. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, hermanos, amigos? Primera Tesalonicenses 5:23 nos va a decir claramente acerca de esto, lo que habla las Escrituras en Hebreos. Nos va a decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y quiero que pienses esto, cuando dice las Escrituras por completo, y va a referirse a lo siguiente, y todo vuestro ser, todo lo que tú eres, todo lo que el ser humano compone, y dice las Escrituras, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra del Señor, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué grandiosa es esta palabra. Te muestra el camino correcto, el modelo de vida que debes tener. Solo la palabra de Dios produce este efecto en la vida del ser humano. Esta palabra es como espada que penetra hasta lo más íntimo, nos revela la ruta que debemos tener todo hijo de Dios o toda persona natural para vivir una vida conforme a la luz de la palabra. Y quiero concluir con esto, con estas preguntas, que hagas un alto, un momento, te concentres en estas preguntas que tenemos. ¿La palabra de Dios está viva en ti? ¿Está encarnada la palabra en ti? ¿Estás pensando, estás meditando, estás reflexionando a través de las palabras, a través de la Biblia, la palabra de Dios? Otra pregunta, ¿la palabra de Dios está siendo efectiva, está siendo poderosa en tu vida? ¿Está traspasando lo más profundo, lo más íntimo de tu corazón? ¿Está sacando las cosas malas, las cosas negativas que como seres naturales que hemos nacido en una naturaleza corrupta, como dicen las Escrituras? Está siendo poderoso en tu vida, cuando te revela lo más profundo de tu corazón, cuando te desenmascara, cuando te dice, como dicen los chicos, en tu cara pelada, el modo de vida que estás viviendo, estás tomando acción frente a ella, estás activándote, estás considerando las palabras, la palabra de Dios en tu vida. Estás diciendo, estás pensando, Señor, me he equivocado, Señor, he fallado, Señor, estoy haciendo lo malo, estoy cometiendo algo que a ti te desagrada. Estás pensando, está siendo reflexiva la palabra en ti, está penetrando tu corazón, estás permitiendo que Dios empiece a actuar
actuar de una manera sobrenatural en tu vida, conforme a la luz del Evangelio, conforme a las palabras del Señor, o estás desestimando, o estás echando a un lado todo, o estás tratando de vivir una vida conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Esta bendita palabra que transforma. Cuando el apóstol Pablo va a decir las palabras, el evangelio, estas palabras que están hablando, están trastornando el mundo. No sé qué está ocurriendo, decían otras personas en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Pablo. Pero esta palabra, esta bendita palabra está transformando los corazones, está transformando el corazón de la gente, está cambiando el pensamiento, está direccionando a una nueva vida. Gente que estaba metida en la drogadicción por el poder de la palabra está siendo rescatada, que está en la prostitución o que está cometiendo cualquier acto malo, negativo en su vida. Esta bendita palabra, el que le ha resplandecido, el mensaje del evangelio, está transformando los corazones. Lo que ha hecho en el pasado, lo que ha hecho en los tiempos de Cristo con la palabra encarnada, con la palabra escrita, ahora Dios está haciendo igual, porque la palabra es ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Bendita es la palabra del Señor. Por eso el salmista va a decir, con su corazón acongojado, cuando había pecado, le va a decir: Señor, ten piedad de mí, oh Dios. El Salmo 139, 23 va a ser el reflejo del pensamiento del salmista, de la reflexión más profunda, de mirarse y decir: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame, Señor, cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Estimado amigo, estimado hermano, vivamos conforme a la luz de la palabra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo quisiera que ores conmigo. Si este mensaje ha reflexionado tu vida, solamente tú sabes lo que estás pensando, lo que estás imaginando, lo que estás viviendo ahora. Yo no lo sé. Solamente tú y Dios, como dice las Escrituras, que escudriña la mente y tu corazón. Deja que la bendita palabra de Dios guíe tu vida. Si estás viviendo una vida desordenada, una vida vacía, una vida sin Cristo, donde tienes tal vez todo, pero sientes un vacío en tu corazón, en lo profundo de tu ser, déjame decirte que esta palabra llena todo el ser humano. Esta palabra profundiza, consuela tu alma. Esta palabra te anima cuando te sientes en angustia, en dolor, en desesperanza. Esta palabra reconforta el espíritu. Quiero que ores conmigo en este tiempo. Padre, levantamos nuestras manos, Señor. Como dijo tu siervo David, Señor, escudriña, Señor, mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Señor, transforma, Señor, mi vida. Que tu palabra, Señor, sea el patrón, sea la autoridad en mis decisiones. Que esta palabra, Señor, me dé una ruta hasta la gloria, hasta la vida eterna. Que este mensaje, Señor, cautive, Señor, mi corazón y me ayude, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga este día, que Dios bendiga a tu familia y en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú emprendas. Deseamos
que tú puedas seguir creciendo a través de la luz de la palabra. Que Dios te bendiga. Conmigo hasta otra oportunidad. Tengo que confesar que mis fuerzas no puedo más y decido aceptar el descanso que tú me das, lujoso amor, mi mano
Qué tremenda bendición haber compartido el día de hoy la palabra de nuestro Dios. Y queremos invitar a partir de esta semana a conectarte con nosotros en nuestros servicios que tenemos a través de la plataforma Zoom. Los días martes, 7:30 de la noche, están conectadas las damas todos los martes con su servicio especial a través de la plataforma Zoom. De igual manera, los días miércoles estamos nosotros acompañándonos en casa con familia a tener nuestro tiempo de oración. Los días jueves están los caballeros también conectados mediante la plataforma Zoom, 7:30 de la noche. Los días sábados, 10 de la mañana, están todos los niños participando mediante también la plataforma Zoom en FB Kids, y 7:30 por la noche están los jóvenes. Recuerden, así como hoy, todos los domingos de manera virtual estamos recibiendo la palabra de nuestro Dios. También les invitamos a compartir de lunes a viernes nuestro devocional Pan Diario mediante YouTube y también Facebook. Dios les bendiga a todos.